La lluvia caía con insistencia sobre el techo de lámina, un golpeteo constante que envolvía la madrugada en un ritmo hipnótico. En una casa modesta, al pie del cerro del Teposteco, todo parecía estar en calma. Dentro, las luces estaban apagadas, el reloj marcaba las 3:07 de la mañana, y en una pequeña habitación de paredes rosadas, Ximena dormía abrazada a su muñeca de trapo. Tenía apenas 6 años. Su respiración era suave, acompasada, y su pequeño cuerpo estaba envuelto en una cobija azul con dibujos de estrellas. Esa sería la última noche que alguien la vería. Cuando Laura se despertó a las 6:20, como cada mañana, se dirigió directamente a la cocina para calentar café. Ernesto aún dormía en la habitación principal. Todo estaba como siempre, excepto por un silencio extraño que le erizó la piel. No era el silencio habitual de la madrugada, era más profundo, denso, como si el aire se negara a moverse. Fue entonces cuando abrió la puerta del cuarto de Ximena y sintió cómo el corazón le dio un vuelco. La cama estaba vacía, la cobija doblada a un costado, la muñeca en el suelo y la ventana cerrada desde adentro. «¿Ximena?», llamó con voz temblorosa. «Amor, ¿estás jugando?». No hubo respuesta. Laura recorrió la casa deprisa, abriendo closets, mirando debajo de camas, revisando incluso el baño. Nada. Despertó a Ernesto con un grito. En menos de 5 minutos, ambos estaban en la calle, corriendo de casa en casa, llamando a gritos por su hija. Vecinos salieron confundidos, algunos aún en pijama. En cuestión de minutos, la noticia se había esparcido como fuego en papel seco. Una niña había desaparecido de su cama en plena madrugada, sin dejar rastro. Si quieres conocer el misterio detrás de esta historia que estremeció a todo México, suscríbete al canal para más relatos como este. No te vas a querer perder lo que viene. Las autoridades llegaron poco después de las 8. Los policías inspeccionaron la casa, tomaron fotografías, levantaron huellas, pero no había señal alguna de entrada forzada. La puerta principal estaba cerrada con llave desde adentro, la ventana del cuarto trabada. No había pisadas de tierra, ni marcas extrañas, ni objetos faltantes. Los perros no ladraron, nadie vio nada. Era como si Ximena se hubiera evaporado. Los días siguientes fueron un calvario. La familia imprimió volantes, salió en televisión, buscó en hospitales, morgues, incluso recurrieron a brujos y videntes. La comunidad entera se unió en brigadas de búsqueda por los cerros, los campos, los caminos de tierra. Se revisaron cuevas, pozos, canales. Nada, ni una prenda, ni un cabello, como si nunca hubiera estado allí. Pero hubo algo que muy pocos supieron, un detalle que nunca se hizo público. 2 días después de la desaparición, un adolescente llamado Emiliano, que vivía a 3 casas de distancia, subió al tejado de su casa para arreglar una antena. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Sobre el techo oxidado de una casa abandonada al fondo de la calle estaba el muñeco de trapo de Ximena. El mismo que había estado con ella en la cama la noche anterior. Lo reconoció por el lazo rojo en la cabeza, hecho con una cinta deshilachada que la niña no dejaba que nadie tocara. Emiliano bajó corriendo y avisó a sus padres, quienes llamaron de inmediato a la policía. Cuando llegaron ya no había muñeco. Revisaron el tejado, buscaron por la zona, interrogaron al chico, pero no encontraron nada. Decidieron no incluirlo en el informe oficial. Lo tacharon de confusión o imaginación, pero Emiliano nunca cambió su versión. Pasaron las semanas y con ellas la esperanza comenzó a desvanecerse. Los medios dejaron de cubrir el caso. Los voluntarios regresaron a sus rutinas. Y aunque los padres de Ximena jamás dejaron de buscar, el resto del pueblo empezó a guardar silencio. Un silencio pesado, lleno de susurros y rumores. Algunos decían que había sido raptada por alguien del mismo pueblo. Otros hablaban de brujería, de sacrificios, de leyendas antiguas sobre niños perdidos. Algunos aseguraban haber escuchado su voz entre los árboles en noches de lluvia. Pero nada concreto, nada comprobable.
solo especulaciones alimentadas por el miedo y la impotencia. Tepoztlán, con el tiempo, volvió a su ritmo habitual. Las calles recuperaron su bullicio de mercado, los turistas regresaron, el aroma del pan recién horneado volvió a llenar las esquinas. Pero para Laura y Ernesto, nada volvió a ser normal. La puerta del cuarto de Jimena permanecía cerrada, intacta, como si la niña fuera a regresar en cualquier momento. Y en lo más profundo del cerro, donde los caminos se pierden entre la maleza y las piedras, algunos aún dicen que, si escuchas con atención durante las noches de tormenta, puedes oír una voz suave que susurra desde el viento. Una voz que dice: «No estoy dormida, solo estoy esperando». 11 años. Eso era lo que había pasado desde aquella madrugada en la que Jimena desapareció sin dejar rastro. El caso seguía sin resolverse, y aunque ya no ocupaba portadas ni encabezados, en Tepoztlán su nombre seguía resonando en el eco de las calles empedradas. La gente hablaba de ella en voz baja, como si su recuerdo pudiera invocar algo, como si la ausencia aún respirara entre los muros. La casa de los padres seguía allí, igual de silenciosa. Nadie había entrado al cuarto desde entonces. Ernesto envejeció de golpe, y Laura apenas hablaba. La vida continuaba alrededor, pero para ellos el tiempo se detuvo aquel 17 de octubre. No muy lejos de ahí, en una ladera donde la maleza crecía entre piedras volcánicas, una vieja casa comenzó a tener nuevo dueño. Mateo Aguilar, un pintor de 37 años, llegó desde Guadalajara buscando un lugar tranquilo donde aislarse y pintar en paz. Había escuchado de Tepoztlán por amigos artistas que hablaban de su energía única, del misticismo que respiraba desde el cerro hasta los callejones. Rentó una propiedad antigua, de paredes gruesas, techos altos y una estructura claramente olvidada por el tiempo. A Mateo no le importaban las grietas ni el polvo acumulado, le fascinaban los espacios con historia. Desde el primer día que entró, algo en esa casa le habló, no en palabras, pero sí con sensaciones. El olor a humedad vieja, la madera que crujía como si se quejara, las sombras que parecían arrastrarse entre los rincones. Todo eso lo inspiraba. Dedicó los primeros días a limpiar, reorganizar y explorar cada habitación. Al subir al desván se encontró con una puerta trabada. Le tomó 3 horas abrirla por completo. Dentro el aire era denso, como si nadie hubiera entrado en años. Había cajas vacías, telas rotas, una silla de mimbre con una pata quebrada, y en la esquina más lejana, una pared con restos de pintura infantil. Se acercó, intrigado. La pintura era tenue, casi borrada por el tiempo, pero podía distinguirse. Trazos pequeños, líneas torpes hechas con crayones o lápices de colores. Había una casa dibujada, un sol enorme, y al lado una figura humana con un vestido rojo. No era una obra maestra, pero tenía algo hipnótico. Había inocencia, sí, pero también una especie de desesperación en los trazos, como si quien la dibujó no solo quisiera mostrar algo, sino gritarlo. Mateo quedó quieto, observando. Tomó fotos con su celular y bajó los materiales para restaurar parte de la superficie. No quería borrar nada, solo entender lo que había allí. Con una espátula, comenzó a remover las capas de pintura descascarada en la parte inferior. La humedad había corroído parte del muro, revelando otra capa más antigua debajo. Lo que apareció lo hizo detenerse en seco. Un dibujo más oculto, cubierto, hecho con carbón o algún tipo de grafito. Mostraba claramente a una niña, esta vez con más detalle. Tenía el cabello largo, ojos enormes y vacíos, y algo que parecía una cinta roja atada en el cuello. Detrás de ella, un símbolo extraño, un círculo abierto con 3 líneas cruzadas como cuchillas, formando una figura que no había visto antes. Mateo retrocedió. No sabía si aquello era producto de su imaginación, si era un simple juego de sombras o si realmente estaba ante algo importante. Bajó del desván y se sirvió un vaso de agua. Intentó volver a su rutina, seguir pintando en su taller improvisado, pero algo lo molestaba. El dibujo no salía de su cabeza.
decidió preguntar en el pueblo por los antiguos dueños de la casa. Fue al mercado, habló con una mujer mayor que vendía pan dulce y con el encargado del taller mecánico. Todos lo miraban con recelo cuando mencionaba la dirección. Nadie parecía saber, o más bien nadie quería recordar. Al final del día, una joven llamada Carla, que atendía un café cerca de la plaza principal, le susurró algo mientras le entregaba el cambio. Esa casa antes estaba abandonada desde hace mucho. Nadie quería vivir ahí. Dicen que antes vivía una familia, pero algo raro pasó. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo inclinándose. Una niña, creo. Pero no sé más. Pregunte a doña Carmela. Vive por la calle del Panteón. Ella sí recuerda. Esa noche, Mateo no pudo dormir. El dibujo seguía fijo en su mente, como si los ojos vacíos de la niña lo buscaran incluso con los párpados cerrados. Y aunque no lo quería admitir, sentía algo nuevo en esa casa, como si ya no estuviera solo. A la mañana siguiente, Mateo caminó hasta la calle del Panteón. Buscó la casa de doña Carmela, una vivienda de paredes despintadas con un jardín descuidado donde crecía un limonero torcido. Tocó la puerta de madera y tras varios segundos, una mujer de rostro arrugado y ojos nublados le abrió. Llevaba un chal gris sobre los hombros y su mirada parecía estar atrapada en otro tiempo. ¿Usted es doña Carmela?, preguntó él, con respeto. Depende quién pregunte, respondió ella, ladeando la cabeza. Mateo explicó que vivía en la casa del cerro, que estaba restaurando el lugar y había encontrado dibujos extraños en el desván. Mencionó, sin muchos detalles, que le hablaron de ella en el pueblo. La mujer entrecerró los ojos, como si algo en su mente se activara. Esa casa, antes la llamaban la casa de los ecos, no era por el sonido. Era porque las cosas ahí no se iban nunca. Mateo tragó saliva. ¿Sabe algo de una niña? Un dibujo, con una cinta roja. Doña Carmela se llevó la mano al pecho. La niña de las paredes, susurró. La oíamos llorar en las noches. Pensamos que era el viento, pero no. Después empezaron los dibujos. Mateo se quedó en silencio, esperando más. La anciana pareció desvanecerse en sus recuerdos, repitiendo palabras inconexas. Dibujos en las paredes, cintas, ojos vacíos, ojos vacíos. No sacó nada más útil de ella. La mujer había perdido la línea entre memoria y delirio. Pero había algo en su voz, en la forma temblorosa en que pronunciaba esas frases, que lo convenció de que no estaba mintiendo. Esa noche, Mateo volvió al desván. Observó los dibujos otra vez, ahora con linterna. Al girar la luz en un ángulo diferente, notó más marcas escondidas entre las capas viejas, rayones, nombres borrados, figuras que parecían hechas con uñas o algún objeto afilado. Todo indicaba que no eran dibujos decorativos de un niño jugando. Había intención, angustia, una necesidad de dejar algo atrás. Sin darse cuenta, comenzó a hablar en voz baja, como si esperara una respuesta. ¿Quién eres? ¿Qué quieres decirme? El silencio fue absoluto. Bajó, preparó café, intentó pintar, pero su mente regresaba una y otra vez a la figura con la cinta roja. Al dormir, los sueños llegaron cargados de imágenes confusas. Un pasillo largo, paredes con manos pequeñas marcadas, una voz infantil que lo llamaba desde lo lejos, como si supiera su nombre. Mateo se despertó sobresaltado. El reloj marcaba las 3:07. No creyó en fantasmas ni espíritus, al menos no hasta ese momento. Pero la sensación de que alguien estaba allí observando era imposible de ignorar. Al día siguiente, decidió fotografiar todos los dibujos del desván con mejor luz. Al revisar las imágenes en su computadora, algo le llamó la atención. En una de ellas, al fondo del mural semiborrado, podía distinguirse una figura más. No la había notado antes. Era pequeña, delgada, parecía estar de espaldas. No era un dibujo como los demás. Era más oscuro, más definido, como si alguien lo hubiera hecho con una técnica diferente. No encajaba con los trazos infantiles. Mateo amplió la imagen. Lo que pensó que era la silueta de una niña
Era en realidad algo más perturbador. Una figura sin rostro, con los brazos estirados hacia una esquina, como si intentara señalar o tocar algo más allá de la pared. Sintió un escalofrío. Decidió regresar al desván y revisar exactamente ese punto. Golpeó la pared con los nudillos. Sonaba hueca. Pasó la mano por encima. Notó una ligera elevación, como una tabla colocada encima de otra. Fue por una espátula, raspó los bordes y logró abrir un pequeño panel escondido. Detrás encontró un espacio diminuto, apenas una cavidad dentro de la pared. Allí, envuelto en una bolsa plástica deteriorada, había un cuaderno de tapas azules, con bordes mordidos por la humedad. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran dibujos, casas, soles, figuras humanas torcidas. Pero a medida que avanzaba, las imágenes se volvían más oscuras, ojos negros, sombras, símbolos y palabras. «No me escuchan», decía una página, en otra, «estoy atrapada». Luego, el círculo no se cierra. Mateo cerró el cuaderno con manos temblorosas. Aquello no era una simple libreta olvidada por un niño cualquiera. Era una especie de grito, un diario visual de alguien que pedía ayuda. Esa noche, la voz volvió en sueños, más clara. «Mateo, tú sí me ves». Y al despertar, sobre su lienzo en blanco, alguien, o algo, había dibujado una espiral con 3 líneas cruzadas. El mismo símbolo del mural del desván. Mateo pasó el resto de la noche sin pegar un ojo. El cuaderno estaba sobre la mesa del comedor, envuelto en una toalla seca. Cada vez que lo miraba, sentía un hormigueo en los brazos, como si la tinta aún respirara. Las palabras escritas a mano, temblorosas, parecían recientes. El símbolo aparecía una y otra vez. El círculo abierto, las 3 líneas cruzadas, a veces con un ojo dentro, otras con una figura atrapada. Sabía que no podía interpretar eso por sí solo. Pensó en buscar ayuda profesional, pero no quería acudir a la policía ni al gobierno. Lo tacharían de loco. Entonces recordó a Claudia Cervantes, una restauradora de arte sacro que había conocido años atrás durante una exposición en Guadalajara, especialista en iconografía y simbología antigua. La contactó por redes sociales. En el mensaje fue claro pero cauto. Encontró símbolos extraños en una casa antigua, acompañados de dibujos inquietantes. Le mandó algunas fotos. Ella respondió en menos de una hora. «¿Dónde estás?», le explicó todo por llamada. Claudia, intrigada, tomó un autobús esa misma tarde y llegó a Tepoztlán entrada la noche. Traía una mochila, una lupa profesional, una carpeta de documentos y una energía inquisitiva que contrastaba con el estado nervioso de Mateo. Pasaron horas revisando el cuaderno. Claudia fotografió, escaneó, comparó los trazos. En silencio, sacó un libro grueso de su bolso y lo abrió por una página marcada. Allí estaba, el mismo símbolo, aunque mucho más antiguo, grabado en piedra. «Este es un sello incompleto», dijo. Era usado por una sociedad oculta del siglo XIX en regiones rurales de México y Guatemala. Se autodenominaban custodios del umbral. Creían que ciertos niños nacían con una sensibilidad especial. Portales los llamaban. Los símbolos servían para contener esa energía o canalizarla a través de rituales. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y si ese cuaderno fue hecho por uno de esos niños? Claudia asintió con lentitud. Eso explicaría la repetición. El símbolo aparece como cerrado, pero las líneas lo atraviesan. En su forma completa, debía proteger, sellar, pero aquí algo está roto, como si el sello hubiera fallado. Volvieron al desván. Claudia inspeccionó la pared con una linterna de luz ultravioleta. En una esquina encontró un trazo apenas visible, un círculo incompleto tallado con lo que parecía una cuchilla oxidada. Lo tocó con guantes y murmuró algo para sí. Esto no fue decorativo. Fue desesperación. De regreso abajo, Mateo sacó una caja donde había guardado más objetos que encontró detrás del panel. Un pequeño listón rojo, retorcido,
y una hebilla con la letra X en plástico gastado. Claudia tomó el listón. ¿Dónde encontraste esto? Con el cuaderno en la misma cavidad. Ella no dijo nada más. Abrió su computadora, buscó archivos antiguos de prensa. Escribió palabras clave. Niña desaparecida, Tepoztlán, 2000, cinta roja. Los resultados eran vagos, hasta que apareció una nota con fecha de octubre de 2012. Buscan a Jimena Aguilar, de 6 años, desaparecida en su cama durante la madrugada. Se presume secuestro, aún no hay pistas. Mateo quedó mudo. El apellido, la edad, todo coincidía. Claudia amplió la imagen del artículo. La fotografía mostraba a una niña de cabello oscuro, ojos grandes y la cinta roja en el cuello. Era ella, la misma figura del dibujo, la misma que aparecía una y otra vez en el cuaderno. Mateo se dejó caer en la silla. Sintió que el mundo giraba. Aquello no era una coincidencia. Esa niña había estado en esa casa, o al menos algo de ella. Claudia, ¿puede ser posible que haya estado aquí? Después de desaparecer, ella no respondió de inmediato. Cerró la laptop, recogió los documentos y lo miró con seriedad. No lo sé, pero si estuvo, dejó huellas muy claras, y alguien no quería que fueran vistas. Las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo llegó ese cuaderno a esa pared? ¿Quién hizo esos dibujos? ¿Y por qué nadie habló jamás de que esa casa tuviera relación con la desaparición de una niña? Mateo sintió que todo lo que había empezado como una búsqueda artística ahora lo arrastraba a algo más profundo, más oscuro. No podía ignorar lo que estaba viendo, ni lo que sentía cada noche desde que descubrió el primer dibujo. El cuaderno no era solo una evidencia, era un mensaje, una súplica, una memoria grabada a la fuerza por una mano desesperada. Y mientras la tormenta volvía a rugir sobre el cerro, el símbolo dibujado en su lienzo comenzaba a gotear tinta. Aunque Mateo juraría que ya estaba seco, Mateo no podía apartar los ojos de la imagen en la pantalla. El rostro de la niña en la nota digital parecía observarlo desde otro tiempo, desde otra dimensión. Había dulzura en su mirada, pero también una profundidad inexplicable, como si esa fotografía guardara secretos que aún no habían sido contados. La cinta roja que rodeaba su cuello era idéntica a la que encontraron en la cavidad de la pared. No podía haber dudas. Claudia también estaba en silencio. Había trabajado con símbolos, arte oculto, incluso testimonios de lo inexplicable. Pero esto era distinto. Esto era real. Esa niña es la que dibujaste en tu lienzo, dijo finalmente. No puede ser casualidad. Mateo asintió. Se sentía aturdido, como si algo lo envolviera desde dentro. La noche anterior, mientras dormía, la voz había regresado. No gritaba, susurraba. Estoy aquí. No me olvides. Fue entonces cuando decidieron que no podían seguir solos. Había que encontrar a los padres de Jimena. Quizá ellos podrían confirmar lo que cada vez parecía más evidente. Usaron el nombre completo de la niña que figuraba en el archivo: Jimena Aguilar Villalobos. Cruzaron datos, buscaron en registros escolares y antiguos reportajes. Finalmente, un nombre coincidió con una dirección en Cuernavaca: Ernesto Aguilar, empleado municipal, y Laura Villalobos, maestra jubilada. Mateo dudó. ¿Cómo se enfrentaba uno a unos padres que perdieron a su hija hace 11 años? ¿Cómo les decía que, en su casa, en una pared escondida, tal vez había quedado un eco de su niña? Claudia fue clara. No vamos a prometer nada. Solo mostrarles lo que encontramos y que decidan. Al día siguiente condujeron hasta Cuernavaca. Tocaron la puerta de una casa modesta en una colonia tranquila. Un hombre de rostro serio y cabellos grises abrió. Claudia habló primero, con respeto, con cuidado. Le explicaron que eran investigadores independientes, que estaban trabajando en una casa en Tepoztlán y habían hallado ciertos objetos que podrían tener relación con su hija. Ernesto escuchó en silencio. No dijo nada durante varios segundos. Luego, sin invitarlos a pasar, pidió ver los objetos.
Mateo le entregó la foto del mural, la del cuaderno y finalmente la cinta roja. El hombre la tomó con manos temblorosas. Su rostro se quebró. «Esta cinta se la amarraba yo cada noche», dijo en voz baja. «Era de su mamá, la usaba para hacerle trenzas». Laura apareció detrás, aún más frágil. Al ver la cinta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego observó la imagen del dibujo en la pared. Retrocedió un paso. Levantó una mano temblorosa y susurró. Ella hacía ese símbolo, lo dibujaba en la escuela, en las servilletas, en las paredes. Le decíamos que no lo hiciera, pero siempre lo repetía. Mateo sintió que todo se confirmaba. No eran simples coincidencias. Jimena había estado allí. De alguna forma su esencia, su trazo, había sobrevivido al tiempo, al silencio, al olvido. Ernesto respiró hondo. «Llévenme a esa casa». Volvieron a Tepoztlán esa misma tarde. El hombre no habló durante todo el camino. Al entrar, sus pasos eran lentos, como si temiera que cada baldosa rompiera una memoria. Subió al desván, observó el mural, tocó la pared con los dedos, cerró los ojos. «Mi hija dibujaba así, era su trazo. Lo sé». Mateo le mostró el cuaderno. Ernesto lo abrió con manos temblorosas, página por página. Cuando llegó a una con un dibujo de una casa con flores azules, soltó un gemido bajo. Eso es nuestra casa en Cuernavaca. Ella la dibujaba todo el tiempo. Tenía 6 años, pero la recordaba al detalle. Laura no quiso subir. Se quedó en la planta baja, sentada frente a la puerta, abrazando la cinta roja contra el pecho. «Yo soñé con ella», susurró Mateo mientras Ernesto revisaba los dibujos. «Me hablaba, me pedía que la escuchara». El hombre lo miró, sin enojo, sin juicio, solo con un cansancio abrumador en los ojos. «Si aún está aquí, ayúdala. No dejes que se pierda del todo». Claudia se mantenía en silencio, tomando notas, documentando con su cámara. Ya no era solo un hallazgo. Era una historia incompleta, una presencia que se negaba a desaparecer. Esa noche Mateo no durmió. El cuaderno seguía sobre la mesa, abierto en una página nueva. En ella, escrito con letras finas, aparecía un mensaje que él juraba no haber visto antes. «Gracias por traerlos. Ahora puedo hablar». Y entre los trazos una figura apareció lentamente. Una niña sentada, con la cabeza apoyada en las rodillas, rodeada por espirales incompletas, y un hilo rojo que se extendía hasta el borde de la hoja, como buscando salida. La mañana siguiente amaneció con un aire denso, como si el pueblo entero supiera que algo se estaba removiendo bajo la tierra. Claudia pasó horas revisando archivos antiguos, registros municipales, actas de propiedad de la casa que ahora habitaba Mateo. El nombre más reciente antes de la familia Aguilar era el de una mujer que la alquiló por unos meses en 2014. Elvira Mendoza, madre de un niño de 8 años llamado Luis Ángel. Había una anotación médica en el historial del menor: diagnóstico temprano de esquizofrenia infantil. Al parecer, había sido internado en un centro psiquiátrico en Atlacomulco. El documento era escueto, pero contenía una frase inquietante. El menor asegura oír la voz de una niña que vive dentro de las paredes. Dice que lo llama por las noches y le pide que no la deje sola. Mateo sintió un vuelco en el estómago. Habían pasado solo 2 años desde la desaparición de Jimena, cuando Luis Ángel vivió en esa casa. Y ya entonces, la voz seguía allí. Decidieron visitarlo. La institución era gris, silenciosa, con paredes demasiado limpias para parecer humanas. Tras esperar 1 hora, una enfermera los llevó a un pequeño jardín interior donde Luis Ángel, ahora de 19 años, dibujaba con lápices de colores sobre un bloc arrugado. Tenía el cabello largo, mirada baja y movimientos suaves, casi mecánicos. Mateo se sentó frente a él sin apuro. «Hola, Luis. Mi nombre es Mateo. Esta es Claudia. Queremos hablar contigo sobre una casa donde viviste de niño». Luis no respondió de inmediato. Siguió coloreando. Su dibujo era de una figura con un listón en la cabeza. Claudia le mostró el cuaderno que encontraron.
Al verlo, el joven se detuvo. Tocó la imagen de la espiral con sus dedos manchados de rojo. «La niña que no duerme», susurró. «¿La recuerdas?», preguntó Mateo. Luis asintió lentamente. «Me hablaba todas las noches. Decía que tenía frío, que le dolía estar encerrada, que no quería olvidarse. A veces llorabas, otras veces gritaba tan fuerte que me sangraban los oídos». Claudia apretó el brazo de Mateo. «¿Le dijiste a alguien?». «Mi mamá. Pero no me creyó». Luego empezaron las cosas raras. Las luces se apagaban solas. Mi ropa aparecía mojada. Mi almohada tenía dibujos. Una vez desperté con las manos llenas de tierra. «¿Sabes cómo se llama ella?». Luis dudó. Luego tomó un lápiz negro y escribió con letra infantil: «Jimena». Mateo sintió un vacío en el pecho. No podía ser imaginación. No tantos detalles, no tantos ecos iguales en personas distintas. Le agradecieron a Luis y salieron sin decir palabra. El aire afuera parecía más pesado. De regreso en la casa, todo se sentía distinto. No era sugestión, era real. Mateo notaba cosas que antes ignoraba. Un olor tenue a tierra mojada en el corredor, como si hubiera lluvia atrapada entre los muros. Las ventanas se empañaban por dentro, y al pasar frente al espejo del baño, por un instante, juró ver una figura detrás de él, pequeña, silenciosa. Durante la noche la tensión se intensificó. Mientras Claudia organizaba los archivos en el salón, un vaso cayó solo desde la repisa. No había viento, no había movimiento. La energía del lugar se había vuelto eléctrica. Mateo subió al desván por impulso, guiado por algo más allá de la razón. En la penumbra notó que el mural se había alterado. No recordaba ciertos trazos. Una nueva figura había aparecido junto a la niña. Un hombre sin rostro cubierto de sombras. Las líneas eran más agresivas, más oscuras. Claudia subió detrás de él, alarmada. ¿Esto estaba así? No. Esto es nuevo. Ella se acercó al dibujo, tocó la pared, estaba húmeda. Aquí hay algo más, algo que no vimos. Revisaron el suelo con cuidado. En un rincón cubierto por una alfombra vieja, notaron que las tablas eran distintas. Claudia golpeó con los nudillos, sonaba hueco. Mateo buscó una palanca y logró levantar una de las maderas. Debajo, un espacio angosto, profundo, envuelto en sombra. «Mañana bajamos con luz», dijo ella con voz tensa. «Pero lo que sea que está ahí, nos ha estado esperando». Esa noche, ninguno durmió. Los pasos en el corredor no eran suyos. La casa entera parecía respirar. Y en la ventana del desván, por un segundo, la figura de una niña con cinta roja se dibujó entre el vaho del cristal. El amanecer llegó opaco, sin sol, como si el cielo también temiera lo que estaba por revelarse. Mateo y Claudia prepararon linternas, guantes y una cuerda antes de abrir por completo la trampilla descubierta bajo el desván. El hueco era más profundo de lo que pensaban. No se trataba de una simple cavidad. Había una escalera rústica de madera que descendía en espiral hacia un subsuelo oculto. El aire que emergía de allí era frío, espeso, como si llevara siglos encerrado. Bajaron con cautela, peldaño a peldaño, hasta que sus pies tocaron tierra firme. El lugar era estrecho, de paredes de piedra y techo bajo. No había ventanas, solo oscuridad. Las linternas revelaron restos de velas derretidas sobre platos oxidados, manchas negras en el suelo y símbolos dibujados en las paredes con carbón o sangre seca. Había dibujos torcidos, figuras humanas deformadas, manos pequeñas marcadas en los muros. Un altar improvisado dominaba el fondo del cuarto. Sobre él, una muñeca rota con una cinta roja en el cuello y una caja metálica oxidada. Mateo se acercó primero. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró mechones de cabello atados con hilos, fotografías quemadas por la mitad, fragmentos de tela infantil con manchas oscuras. Claudia respiró hondo, conteniendo el mareo. «Esto no es una simple habitación», dijo. «Es un sitio ritual, un lugar de ofrenda».
Mateo examinó una de las fotos. Mostraba a una niña sentada en una silla de madera en una habitación desconocida. El rostro estaba quemado, pero el cuerpo, la posición, el vestido, eran inquietantemente familiares. En una de las paredes laterales, un nombre estaba clavado con clavos viejos y oxidados, letra por letra, Ximena. Claudia se arrodilló junto a un círculo dibujado en el suelo, hecho con ceniza y sal. Dentro de él, una espiral con líneas rojas aún visibles. Tocó una parte del dibujo y murmuró: «Este sello está incompleto. Fue abierto y no se cerró bien». Mateo no entendía del todo. ¿Qué significa eso? Que quien lo usó intentó retener algo fuerte, pero no lo logró, o no quiso, y ese algo quedó atrapado entre mundos. Exploraron más. En un rincón había una libreta más pequeña, empolvada, con hojas amarillas. Contenía frases cortas, casi ilegibles, como notas escritas bajo presión. «Sigue llorando», decía una página. «No deja de hablarme», decía otra. Y al final, «No es una niña, no del todo». Mateo sintió que el aire se hacía más espeso. La atmósfera era insoportable. Salieron del subsuelo tambaleando con las cosas más importantes en las mochilas. Afuera, el día seguía nublado, como si el mundo no quisiera iluminar lo descubierto. En el comedor extendieron los objetos sobre la mesa. Claudia los fotografió uno por uno, creando una cronología tentativa. Había una conexión clara entre el símbolo, la desaparición de Ximena y lo que fuera que había ocurrido en ese cuarto subterráneo. No fue un accidente. Alguien la trajo aquí. «Alguien preparó todo esto», dijo ella con voz tensa. «¿Para qué? ¿Para contenerla? ¿O para usarla? Quizás ambos. Lo que me preocupa», miró la cinta roja, «es que su presencia no ha cesado. El eco sigue vivo porque quedó incompleto el ciclo». Mateo recordó sus sueños, las voces, la figura en el espejo, el dibujo que aparecía solo. Todo tenía sentido. La niña estaba allí, pero también estaba fragmentada, no viva, no muerta, suspendida. Esa noche el ambiente en la casa fue insoportable. Las paredes crujían, la temperatura bajó sin explicación, las luces parpadeaban sin razón aparente, y en el desván el mural parecía latir, como si algo debajo palpitara. Mateo bajó con una linterna. Sobre el dibujo alguien, o algo, había añadido una línea nueva, un trazo rojo que cruzaba la figura de la niña como una herida abierta. En el suelo, la muñeca encontrada en el sótano había aparecido, aunque la habían guardado en la mochila de Claudia. Claudia subió al desván al escuchar el ruido. Al ver la muñeca, se detuvo en seco. «Esto se está acelerando. Nos está mostrando todo porque quiere ser liberada. ¿Estás segura de que es ella? Sí, pero no está sola. Alguien o algo más la retiene». Mateo apretó los dientes. «Entonces tenemos que ayudarla, cueste lo que cueste». Claudia asintió. Sacó de su bolso un libro grueso, viejo, de tapas de cuero. Lo abrió por una página marcada. Allí estaba el símbolo original, completo, con una descripción. «Ritual de liberación. Debe realizarse con la presencia de un vínculo afectivo directo, bajo condiciones de oscuridad total y silencio absoluto. Necesitamos a sus padres», dijo. «Y necesitamos prepararnos. Esto no es un juego». Mateo miró el mural una vez más. Los ojos de la niña parecían más profundos que nunca. La casa ya no era solo un lugar. Se había convertido en una presencia viva, un cuerpo que respiraba, que se contraía y expandía con cada descubrimiento, con cada verdad desenterrada. Mateo y Claudia lo sentían en la piel, en los huesos, en cada ruido que no podían explicar. Esa noche el viento no soplaba, pero las puertas se cerraban solas. Las ventanas vibraban como si alguien las golpeara desde afuera, aunque no había nadie. Los relojes se detenían a la misma hora, 3:07. Las luces parpadeaban al unísono, y en las paredes manchas oscuras surgían lentamente, como si algo intentara salir desde dentro. Mateo comenzó a escuchar pasos sobre el techo.
Claudia lo vio despertar de un salto, con la respiración cortada, asegurando haber escuchado una voz junto a su oído. No era un grito, sino un susurro de niña que decía su nombre. «Mateo, Mateo». No lo resistieron más. Llamaron a Ernesto y Laura. Les contaron todo sin suavizar detalles. Los objetos encontrados, el subsuelo, los dibujos, los sueños. Al otro lado de la línea, solo hubo silencio. Hasta que Laura rompió a llorar. «Si ella está ahí, no podemos dejarla así». Esa misma tarde llegaron. Laura llevaba en las manos una caja pequeña con objetos personales de Jimena, una fotografía familiar, una blusa que usaba para dormir, una hoja con un dibujo hecho por ella a los 5 años. Claudia recibió todo con cuidado, como si fueran reliquias. Eran más que recuerdos. Eran vínculos, anclas que podrían traer de vuelta lo que estaba atrapado. Prepararon el desván, cubrieron las ventanas con mantas oscuras, encendieron velas blancas. Claudia colocó los objetos en un círculo alrededor del mural. En el centro el cuaderno, la cinta roja, la muñeca, todo debía estar conectado. Laura se sentó frente al mural. Sus ojos estaban vacíos, como si una parte de ella se hubiera roto hace años y ahora apenas regresara. Ernesto se mantuvo de pie, con el rostro tenso, observando todo sin decir palabra. «Necesitamos silencio», dijo Claudia. «El ritual no se trata de expulsar, se trata de escuchar, de liberar». Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. Cada parte de su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era una mezcla de respeto, angustia y una extraña esperanza. Claudia comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo. La atmósfera cambió de inmediato. El aire se volvió más denso, cargado. El mural parecía moverse bajo la luz de las velas, como si respirara. Las llamas se inclinaban hacia un mismo punto como atraídas. Laura comenzó a susurrar el nombre de su hija. «Jimena, mi amor, estamos aquí. No estás sola». Una lágrima cayó sobre la cinta roja. El cuaderno se agitó levemente, como si una brisa invisible lo rozara. De pronto, un estruendo sacudió el piso. Las velas temblaron. Las paredes crujieron como si fueran a colapsar. Claudia levantó la voz, guiando el proceso. El símbolo en el suelo comenzó a iluminarse tenuemente, una luz que no venía del fuego. Mateo vio cómo la figura de la niña en el mural cambiaba. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban abiertos. Parecía mirar directamente a Laura. «¡Sigue!», gritó Claudia. «Háblale». Laura se puso de pie, se acercó al dibujo, colocó su mano sobre la figura. «Jimena, te amamos. Nunca dejamos de buscarte. Puedes irte, puedes descansar. Ya no estás sola». Un grito se escuchó desde el subsuelo. No era humano, era una mezcla de dolor, rabia y resistencia. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Por un segundo, todo quedó en absoluta oscuridad. Mateo sintió algo pasar junto a él. Un viento gélido, un murmullo, una risa, y luego una voz nítida, dulce, quebrada. «Mamá». La luz regresó, lenta, como al final de un túnel. En el suelo, la muñeca estaba en una nueva posición, acostada como si finalmente durmiera, y en el centro del símbolo, la cinta roja se desenrollaba suavemente, como liberándose. Claudia cayó de rodillas, exhausta. Laura lloraba en silencio. Ernesto temblaba, pero no decía nada. Mateo miró el mural. La niña ya no estaba. Solo quedaba una silueta vacía y una línea ondulada que salía del círculo, como si caminara hacia la libertad. La casa había quedado en silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Mateo, Claudia, Ernesto y Laura se miraban sin palabras. Había algo distinto en el ambiente, como si un peso invisible se hubiera levantado por fin, pero no por completo. Claudia, aún sentada en el suelo, observó el símbolo ahora apagado. «No ha terminado», dijo con voz baja. El sello se rompió. La conexión fue real, pero aún hay algo que la retiene. Ernesto se acercó al mural. El espacio donde antes estaba la figura de la niña seguía vacío,
pero ahora parecía distorsionado, como si la pared respirara. Una energía latente persistía. «¿Qué más necesita?», preguntó. «¿Qué falta?». Claudia cerró los ojos y respondió. «Despedirse. Ella necesita saber que puede irse, pero no basta con decirlo. Hay que cortar el vínculo que la mantiene aquí». Mateo pensó en los objetos. La cinta, la muñeca, el dibujo, todos estaban impregnados de energía, todos de alguna manera la anclaban. Prepararon el ritual final. Claudia trazó un nuevo círculo con sal y carbón alrededor del mural. Esta vez, colocó en el centro los objetos personales de Ximena, junto con la caja que habían encontrado en el subsuelo. Añadió una vela negra, símbolo del cierre, y otra blanca, símbolo del tránsito. Laura colocó dentro del círculo la fotografía de la familia. La besó antes de soltarla. «Te amamos, mi niña. Siempre lo haremos. Pero ahora vuela». Ernesto, con manos firmes, tomó la cinta roja. La extendió sobre la muñeca y con unas tijeras la cortó en dos. Fue en ese instante que la casa comenzó a vibrar. Las paredes se estremecieron. Una presión invisible llenó el aire. El suelo crujió. «¡Empieza ahora!», gritó Claudia. Mateo encendió ambas velas. El fuego se extendió con rapidez hacia los objetos, como si una corriente los conectara. El mural empezó a mutar. Del espacio vacío emergió una figura borrosa, temblorosa, con brazos extendidos. No era la niña, no aún. Era su sombra, su recuerdo atrapado. Claudia recitó el pasaje final del libro, palabras en un idioma olvidado, antiguo, que parecían perforar el espacio. Cada sílaba hacía que el fuego temblara. Cada palabra hacía que la figura se definiera un poco más. «Ahora», gritó ella, «llamen su nombre». Laura y Ernesto, al unísono. «Ximena». La figura pareció detenerse. El fuego se elevó de golpe, envolviendo la muñeca, la cinta, la fotografía. Un grito surgió del mural. Agudo, humano, imposible. Laura se cubrió los oídos. Ernesto se inclinó hacia adelante. Mateo cerró los ojos con fuerza. Claudia, sin detenerse, continuó el canto. El aire explotó en un estallido seco. Las velas se apagaron al instante. El fuego se extinguió sin dejar cenizas. Y sobre el suelo solo quedó la mitad de la cinta roja, quemada en un extremo. La figura ya no estaba. Mateo abrió los ojos lentamente. El mural había cambiado una vez más. Ahora mostraba un paisaje abierto, un campo con flores azules, una vereda estrecha que desaparecía en el horizonte, y en medio del camino una figura diminuta de espaldas, caminando hacia la luz. Ernesto cayó de rodillas. Laura se arrodilló a su lado. No lloraban. Sonreían con los ojos llenos de agua. Era como si finalmente hubieran sentido a su hija decirles adiós. Claudia se dejó caer sobre la pared, agotada. Sus labios temblaban. Sus manos estaban frías, pero sonreía también. «Está libre», susurró. «Lo logró». El silencio volvió, pero esta vez no era pesado, era sereno, era paz. Salieron del desván sin prisa. El aire de la casa era más liviano. Las ventanas ya no temblaban. El reloj marcaba la hora exacta. Ningún ruido extraño, ninguna sombra. Mateo se quedó atrás por un momento. Observó el mural una vez más. En la esquina inferior, casi invisible, una nueva inscripción había aparecido, escrita con letra infantil. «Gracias». El sol salió por fin sobre Tepoztlán. No era un amanecer como los otros, tenía algo distinto. La bruma habitual se disipó más rápido, los pájaros cantaban con más fuerza, y hasta el viento parecía llevar otra melodía entre las hojas. La casa en la ladera, la que antes susurraba, ahora guardaba un silencio distinto, no uno que asustaba, uno que consolaba. Mateo decidió dejar el lugar unos días después, no por miedo, sino porque sentía que su parte había terminado. La experiencia lo había transformado, lo sabía. Ya no era el pintor solitario en busca de inspiración, ahora cargaba con una historia viva, real, que cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. Claudia también se despidió.
Volvía a Guadalajara con sus notas, sus grabaciones, sus fotos. Planeaba escribir un artículo detallado sobre el caso, aunque sabía que muchas revistas no se atreverían a publicarlo. No importaba, lo haría por Jimena, por los que no creen, por los que necesitan creer. Antes de marcharse, ambos regresaron una última vez al desván. El mural seguía allí intacto, con el campo y la figura que se alejaba hacia el horizonte. Mateo se acercó y acarició la pared con la punta de los dedos. «Se ve en paz», dijo. «Porque lo está», respondió Claudia. «Lo hicimos bien». Ernesto y Laura no volvieron a hablar del ritual. No fue necesario. La expresión en sus rostros lo decía todo. No había rencor, ni rabia, ni desesperación. Solo una tristeza serena, la que llega cuando por fin puedes soltar sin perder. Colocaron una cruz de madera en el desván, justo en la esquina donde antes estaba el dibujo original de la niña con la cinta roja. A su lado, una vela que encendían cada tarde, como promesa, como agradecimiento. Laura, al colocar la cruz, murmuró algo que Mateo nunca olvidó. «Ya no tenemos que esperarte, mi amor, porque ahora sabemos que ya estás donde debes estar». Los días pasaron. La casa fue cerrada con llave, no por olvido, sino por respeto. El eco de Jimena ya no estaba atrapado entre sus muros. Se había marchado por fin, con la cinta al viento y los ojos en libertad. Meses después, Mateo inauguró una exposición en Ciudad de México. Llamó a su colección Las Voces Invisibles. Entre los cuadros, destacaba uno que hizo en la madrugada posterior al ritual. Mostraba un campo azul, una figura de espaldas y un hilo rojo que flotaba hacia el cielo. Nadie entendía del todo la historia detrás, pero todos quedaban en silencio frente a ese cuadro. Todos sentían algo. Algunos lloraban, otros sonreían, porque sin saberlo también escuchaban. Claudia publicó su artículo bajo el título El símbolo que no cerraba, el caso Jimena Aguilar. Fue compartido cientos de veces en foros de fenómenos inexplicables, comunidades espirituales y redes sociales dedicadas a casos sin resolver. Muchos lo tomaron como ficción, pero algunos, los que realmente sabían lo que era perder sin explicación, encontraron en ese relato un consuelo inesperado. Y aunque la historia no apareció nunca en la prensa oficial, ni se abrió una nueva investigación formal, la verdad ya no necesitaba testigos. Lo que debía liberarse fue liberado. A veces, en los días de lluvia, los vecinos de Tepoztlán aseguran escuchar una risa infantil en lo alto del cerro. Una risa suave, libre, que no pide ayuda. Solo juega con el viento. Y tú que llegaste hasta aquí, que sentiste cada palabra, que acompañaste esta historia hasta el final, gracias, porque con tu atención también liberaste algo. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, suscríbete al canal para seguir conociendo relatos tan profundos, reales e impactantes como este. Y no olvides hacer clic ahora mismo en el siguiente video que aparece en tu pantalla para continuar explorando los misterios que aún buscan ser escuchados.